Llorabas para ti. Hola gente, ¿cómo están? Espero estén teniendo un lindo día. Y bueno gente, agradecerles como siempre por regalarnos un like, por suscribirse, por comentar y por seguir viendo nuestros videos, obviamente. Bueno gente, hoy día vamos a escuchar a esta hermosa agrupación Aguatiñas con su canción llamada Warmi Luz. Bueno, como saben, yo un poquito quechua. Entonces yo pienso que Warmi significa mujer, entonces sería como mujer luz, ¿no? Bueno gente, sin más rodeo vamos a escuchar. Y no sé, yo desde la primera canción que escuché de esta agrupación me pareció, la verdad que un grupo que representa a Bolivia, así en general, ¿no? Que representa toda su música, su cultura, y me supongo que este tema también debe ser muy bueno. Así que gente, vamos a empezar y ver qué tal. Profe, buen día. Hijito, te has olvidado tu carpeta. ¡Ya es acá! ¡Ándate! ¡Ándate a la casa! Ay, qué feo. Esa parte no me gustó mucho, para serles sinceros. La señora, bien como una madre amorosa, no va a buscar a los hijos para casarle sus cosas. Y esa reacción de él, pobre. Entonces, duele esa reacción de un hijo hacia una madre. Duele feo, honestamente, ¿no? A ver, sigamos viendo, es horrible. Llorabas para ti. Yo no sé, pero ya ver la verdad la actitud del niño, ¿no? Hacia su mamá y mira a la mamá al ver la reacción del hijo, le duele, ¿no? Le duele esa reacción, se siente mal y está llorando y es triste. Gente, por favor, no hagan eso con sus madres. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar en la vida creo que son las madres, así es que valoremos a nuestras madres. Dentro tu corazoncito, porque se burlaban sin sentir de tu pollerita gris. ¿Qué me importa? Con orgullo gritaré, porque de pollera es mi madre, es mi madre. Guarmiluz de pollerita gris. Del cielo bajaste tú por un momentito aquí, sé que volverás allí, madre mía. Te hicieron llorar a ti por tu pollerita gris, se burlaban sin sentir, madre mía. Guardi luz de trenzas negras, brillando humildad. Bueno, como dije, el inicio no me agradó para nada. Bueno, me pareció horrible la reacción del niño. Sé que es un videoclip, lo sé, pero creo que es algo que pasa en la vida diaria también. No me agradó nada el hecho de que el niño tratara a su mamá de esa manera, ¿no? Con ese desprecio o que se avergonzara de ella. No me agradó, para ser más concretos. Entonces, yo creo que el hecho de que uno use pollera o lo que sea que use una persona, creo que no lo hace menos ni más. Entonces,
Yo creo que todos nos vestimos como queremos vestirnos, eso debe respetarse. Y pues es lo que somos, es lo que nos representa, es la forma como nosotros queremos vestirnos. Entonces, yo creo que mientras no hagamos daño a nadie, yo creo que está bien. No es motivo para humillar, para discriminar o algo así, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada es el respeto. Entonces, pero no me gustó para nada el hecho de que de tratar de esa manera, ¿no? Y ver a la señora sufriendo es triste. Entonces, yo creo que no que de donde sea que seas, con lo que sea que te vistas, yo creo que uno tiene que sentirse orgulloso de eso y ya. Y la gente, pues, lamentablemente la sociedad es así, ¿no? Siempre hay personas que no piensan bien y se creen la gran cosa. Bueno, dejando eso de lado, me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho esta agrupación que tiene la voz bien suave, melodiosa, los instrumentos y muestra toda esa cultura boliviana, ¿no? Con esos trajes típicos y la cultura boliviana, por donde sea que la mires, es súper linda. En tu aguayo tú me cargaste a mí. Cada lágrima que lloras se convertirá En estrellas hoy, en el cielo azul. de pollera, es mi madre. De rodillas vengo a ti, tierna luz del sol. De pollera, es mi madre. Con orgullo cantaré esta canción. Porque jamás me avergonzaré de ti, madre mía, ni de tu forma. Qué bonito, me gustó esa parte de esa parte que acaba de decir, ¿no? Jamás me avergonzaré de ti, madre mía. Y sí, yo creo que no existe razón en el mundo, nada, creo yo, para avergonzarse de una madre. O sea, el hecho de que, no sé, que use lo que sea, la verdad que no es motivo para avergonzarse, en mi opinión. Forma de vestir, te amo. Del cielo bajaste tú por un momentito aquí. Sé que volverás allí, madre mía. Te hicieron llorar a ti por tu pollerita gris. Se burlaba sin sentir, madre mía. Guarde luz de trenzas negras brillando humildad. En tu aguayo tú me cargaste a mí. Cada lágrima que lloras se convertirá En estrellas hoy, en el cielo azul. de pollera, es mi madre. De rodillas vengo a ti, tierna luz del sol. De pollera, es mi madre. ¿Qué tal, gente? ¿Qué les pareció? ¿Verdad que está muy lindo el video? Me gustó mucho la letra, me gustó la melodía bastante y más que nada me gustó el videoclip, ¿no? Que muestra todo lo que es la cultura boliviana y su vestimenta, sus lugares y lo que lo que no me agradó fue el hecho de que el niño no se avergonzara de su mamá y cosas así. Yo creo que eso es algo horrible, no me gustó para nada. Y yo creo que es como un video para reflexionar, ¿no? Que debemos valorar a nuestras madres. Y pues creo que no existe motivo alguno para avergonzarse. De verdad, la verdad que yo creo que el hecho que una persona se vista con pollera o se vista con pantalón, se vista lo que sea, la verdad yo creo que no es motivo para sentirse avergonzado de una madre. Y
Y yo creo que más bien es para sentirse orgulloso, ¿no? Porque está reflejando en este video, ¿no? Está reflejando lo que es la cultura boliviana, esa riqueza cultural. Valoren a sus mamás y quiéranles mucho. Y nada, gente, me gustó mucho el video. Y nada, espero que les haya gustado y me voy. Ya saben, regalar este poderoso like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Bye. Orgullo cantaré, eres